Bien, pues, y a propósito de visitas, nosotros también tenemos una acá en nuestro estudio, porque queremos hablar de salud. Estamos con la ministra María Begoña Ayarza. ¿Cómo está? Muy bien, y muchas gracias por invitarme. A usted, pues, esperamos tenerla harto aquí también, porque el tema salud es uno de los temas más prioritarios para el país, y hay mucho que hacer, y usted lo sabe. Usted ha dirigido hospitales, estuvo en el Ezequiel González, es pediatra. Ministra, quiero partir por un tema que es actual, antes de ir a varias preguntas que tenemos. La hepatitis nueva que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud es una hepatitis infantil. Han aumentado bastante los casos. OMS ha establecido una alerta. Se detectó en Argentina el primer caso en un paciente de 8 años. Y los padres y las madres estamos preocupados porque ya sabemos que todo llega en algún minuto. ¿Cómo ve esto? ¿Cuál es el plan? Bueno, en general la dinámica con las alertas que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que nosotros replicamos esa alerta y instalamos algo que llamamos vigilancia epidemiológica de este tipo de casos. Y hasta ahora la vigilancia epidemiológica, que es a nivel nacional, en todos los servicios pediátricos, en fin, es una vigilancia exhaustiva. Nosotros no hemos tenido reporte de aumento de casos de hepatitis. Los casos que hemos tenido han cursado por las vías habituales, entonces nosotros no hemos tenido ningún reporte. Pero en general, cuando uno mira el número de casos en relación a un año similar, no hemos aumentado. Así que por ahora la vigilancia nos da cierta tranquilidad. Ahora, ministra, se ha entregado información porque entiendo que hay una sintomatología que es algo distinta. En el caso de esta nueva hepatitis desconocida, principalmente se caracteriza por dolores abdominales, por diarrea y por vómitos, pero no tiene fiebre, no tiene otra sintomatología asociada que se podría dar. ¿Está esa información circulando? ¿Se ha preocupado de llegar a la ciudadanía con estos datos para poder tratar de tener la mayor cantidad de precaución y acudir a un centro hospitalario si fuese el caso necesario? Mira, en general las recomendaciones que todos tenemos con respecto a que es una forma habitual de los padres, madres y cuidadores de los niños, en que enfrentado en síntomas que persisten más de un día con las medidas habituales, uno debe acudir a la atención de salud. En niños, o sea, si un niño tiene dolor abdominal y con las medidas habituales hago restricción alimentaria, doy algún analgésico de primera línea que es el que uso habitualmente, si yo hago eso y al otro día persiste o aumenta, lo que nosotros decimos en cualquier síntoma en niños es que tiene que acudir o al centro de salud familiar o al SAPU o al hospital pediátrico o a la atención de su pediatra. O sea, esa es una máxima. ¿Por qué lo digo? Porque los síntomas de este cuadro simulan varios otros síntomas. Y en general, ¿cierto? Más que decir porque también tiene compromiso del Estado general, también puede tener las deposiciones alcohólicas o deposiciones casi blancas o tener coluria. Entonces lo que nosotros decimos, que enfrentados a un síntoma que no se resuelve en 24 horas o que aumenta, lo que hacemos los cuidadores, mamás, papás, es acudir al centro de salud familiar. Eso es lo que debemos hacer en forma general. Y allí lo que tenemos instalado, eso sí, es la definición de casos en los centros de salud familiar y en los servicios de urgencia. Es que sabe por qué se lo allí pregunto, definen el caso. Principalmente, ministra, porque en general, y aquí todos los que tienen niños 3 años o menores, saben que esto ha sido un año y un comienzo de la etapa más fría muy complejo. Porque los niños están con menos defensa, porque viven, o sea, se han agarrado cuanto bicho anda pasando. Entonces las consultas pediátricas, los centros asistenciales pueden estar en las salas de espera más colapsados. ¿Qué hago yo como mamá? Si no soy primeriza probablemente, bueno, me espero un poquitito más, porque sé que si lo llevo o la llevo, probablemente voy a terminar con otro bicho de vuelta para la casa. Ahora, sentido común. Las mamás cuando un niño tiene malestar general y tiene síntomas de resfrío, ¿cierto? Hacemos un background de cosas que el pediatra o la enfermera en el control sano nos ha dicho. Que es un background simple de cuidado, observación, líquido, ciertamente. Eso es lo que ocurre como en el 80% en la vigilancia que nosotros tenemos de enfermedad respiratoria actual. Efectivamente tenemos harto virus respiratorio, sobre todo rinovirus. Si ustedes me dicen cuál es el virus que más está circulando, es rinovirus.
¿cierto? Para influenza está circulando bastante también. ¿Y qué síntomas dan? Síntomas respiratorios altos con rinitis, estornudo, que nosotros llamamos dentro del lenguaje habitual como un resfrío. Eso las mamás lo sabemos. ¿Qué estamos hablando acá? De otros síntomas que no son los respiratorios, que son síntomas de dolores abdominales, pueden tener vómitos, cambio en la coloración de la orina, cambio en la coloración de las deposiciones. Es otro síntoma. ¿Ministra? Yo lo que le diría a las mamás es que con los síntomas respiratorios altos, sin fiebre y con buen estado general de nuestros niños, ¿no? Ni que en Chile por algo le dicen a los niños mocosos, porque efectivamente en esta etapa, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que los niños tengan secreciones nasales. Lo que quiero decir que si están ahí, mantener las medidas habituales y no ir al servicio de urgencia. O sea que el llamado es, en esos síntomas que conocemos y que van en el orden de lo habitual, tranquila, y frente a estos otros distintos, ¿cierto? Coluria, deposiciones ¿Qué es coluria? blancas. ¿Qué es coluria? Coluria es tener las orinas muy oscuras. Perfecto. Que eso es poco habitual en los Claro, niños. ahí se nota un cambio. Ministra, respecto a esta nueva hepatitis, si llega un primer caso, ¿cuál va a ser el protocolo que ha instruido la organización? ¿Esta es una hepatitis contagiosa? ¿Habría que hacer un aislamiento? ¿Cómo se va a administrar esto? En general, lo etiológico que llamamos a buscar la causa, en la Organización Mundial de la Salud se ha buscado exhaustivamente la causa y solo está asociado en algunos reportes a adenovirus. Es lo único que se ha asociado, pero no hay mucho más. Por tanto, lo que se hace es acompañar a ese niño con medidas generales y de soporte en la hospitalización, y lo que uno tiene que estar muy al tanto es el riesgo más importante, que es hacer una insuficiencia hepática. Y enfrentados a una insuficiencia hepática, bueno, allí lo que se hace con los niños es llevarlo precozmente a un centro que pueda haber posibilidades de trasplante, porque puede haber una insuficiencia hepática fulminante y que se requiera efectivamente el trasplante. O sea que vamos a hacer lo que hacemos habitualmente con las hepatitis que cursan más grave. ¿Y esta hepatitis nueva se comporta igual que otras hepatitis? ¿Es más grave? ¿Es más fulminante? Porque claro, hay hepatitis que siempre es compleja la hepatitis. Pero acá lo que más preocupa a todos es cuando genera esta insuficiencia, cuando deja tan delicado que requiere de un trasplante. O sea, ahí estamos hablando. Ahora, el contexto de las hepatitis, la insuficiencia hepática, el contexto general es que la causa más frecuente de trasplante hepático producido por insuficiencia hepática de una hepatitis es la hepatitis A, la común, vulgar, la que se tiene si es que uno no cumple ciertas medidas al comer y las verduras. O sea, estamos hablando de que la que produce más trasplante e insuficiencia hepática grave es la hepatitis más común y vulgar. Ahora, lo que quiero decir es que en ese contexto, pongámoslo, esta es una enfermedad reportada nueva que se está investigando, que efectivamente puede cursar con esta evolución grave y tiene esto que tenemos en la medicina, que cuando aparece algo nuevo es ciertamente un poco más desconocido y por tanto le ponemos atención, tenemos que aprender, saber, y por eso hacemos todos estos reportes. Pero desde el punto de vista de la evolución, actuaríamos igual que actuamos con una hepatitis grave en Chile y que tenemos un protocolo hecho con mucha precocidad, ir al centro de trasplante, porque ahí preparamos al niño si es que es necesario. ¿Sabe qué, ministra? Tal vez para quienes nos están viendo a esta hora no necesariamente conocen esta nueva o esta hepatitis de origen desconocido que ha empezado a crear revuelo poquito a poco, presente en 20 países del mundo, y que uno lo miraba como un poco más de lejos porque era principalmente Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Por eso. Pero ahora ya está en el continente cuando se detecta en Argentina, este caso esta semana. ¿Por qué no le explica un poco más? Porque aquellos papás que tal vez sintonizaron recién dicen, a ver, pero un momento, ¿quién me tengo que preocupar? ¿En qué niño, en qué edades se ha dado principalmente? ¿Y por qué llama la atención hoy día? Claro. Mira, en general se ha dado, por cierto, este es un reporte de la infancia, es un reporte para niños, ¿cierto? De primeras edades, más bien niños pequeños, preescolares, lactantes. ¿Hasta los 10 años más o menos? Hasta los 10 años. Y lo que además se ha reportado, que son alrededor, un poco menos de 300 casos en el mundo, es que cursa con algunos síntomas que no son tan habituales como los que tú señalabas, síntomas digestivos generales, dolor de guatita, malestar general, vómito, pero cursa además
con estos otros síntomas que son más específicos de los cuadros de hepatitis. Vale decir, lo que señalábamos, deposiciones blancas, sin color. Y es notorio. Notorio, O sea, es notorio. muy distinto. Para los que han tenido hepatitis o alguien que conocen, ¿no? Es blanca, es como yeso. Mira. ¿Y por qué se produce eso? Porque como hay este proceso inflamatorio, el que pinta las deposiciones es un compuesto que tiene que ver con la bilis. Mira. Y como hay un problema hepático, característico del hígado. Súper característico. O sea, deposición blanca. Y a su vez, las orinas muy oscuras, muy colúricas. Llamamos nosotros. Feo nombre, colúricas. Bueno, pero muy, muy teñidas. Pero es muy oscura. Sí. Claro. Sí. Y esto tiene que haber más de una de estas sintomatologías. Con una vez con que una... aparezca, usted agarra a su bebé y lo lleva al pediatra. Fíjate que eso es bien patoneumónico, decimos nuevamente, muy específico de ese cuadro. Entonces yo digo, síntomas generales, sigo lo que les comentaba al principio. Yo tengo un niño con síntomas generales, tiene dolor de guatita, tiene vómito, está decaído, lo observo un día. Yo nunca salgo con un niño a la primera. Lo miro, lo observo, esos síntomas se intensifican. Tiene más vómitos, tiene más malestar general. Y persisten a pesar del a pesar manejo... de que yo le doy agüita, de que si alguien está con malestar general le hago una sopita. O sea que yo bajo la intensidad de la vida para ese niño. Lo dejo en reposo, lo miro, le tomo temperatura, lo cuido. ¿Se intensifican de inmediato, ministra? No, es progresivo. No es un cuadro que se instale en 3 días. Eso también. Eso es lo que iba, porque uno como mamá espera un poco, conoce a sus hijos, sabe que ya si está más o menos, lo aguanta un día más. Estamos todos vueltos locos entre la pega, la casa, cuidar que los otros no se nos resfríen. Por lo tanto, si tengo uno que anda medio cabizbajo, los niños sin fiebre muchas veces juegan igual, a pesar de que no se sientan muy bien. O a veces con fiebre están decaídos, le bajas la fiebre y vuelve a ser el pirinola de siempre. Justamente, por eso le digo, entonces, si tengo un niño que está con un poco de malestar de estómago, pero no tiene necesariamente al tiro esta sintomatología que son muy claras, ¿me espero? ¿Tengo que ir con esta hepatitis corriendo al doctor? Mira, fíjate que yo creo que si tengo síntomas específicos, espero a que esos síntomas uno vea que no se recuperan con las medidas habituales. Si aparecen estos síntomas específicos, ahí sí lo agarro. Pero no tengo que ir corriendo. Claro. Arreglo mis cositas y voy, porque esto no se instala de forma... catastrófica, no es un patrón vascular, me empieza a doler acá el pecho y tengo un infarto. No es fulminante. No es fulminante. O sea, si aparecen estos síntomas y si hago todo lo que hay que hacer en el manejo típico, al tercer, cuarto día persiste esto y ahí un poquito más de ojo. Yo digo que, claro, con síntomas generales, con síntomas más específicos, ya dijimos que si aparecen estos síntomas más específicos, pero yo sabe lo que llevo. Es súper bueno que subrayar esos síntomas, porque yo, por ejemplo, no he tenido un caso de hepatitis de cercano, no sabía. Entonces hay 2 pistas que son clarísimas de hepatitis. Y el tinte amarillo de los ojos. Ese es como el clásico que uno ve que tiene el tinte amarillo. Pero la deposición blanca, la caquita blanca como yeso. Sí. Y la orina muy oscura. Sí. No amarillenta, no, oscura. Eso es clave. Ya. Ministra, y si ahí le estamos sacando el jugo. No, oiga, pero es aprovechar que soy pediatra. Por eso, es que por lo mismo, como pediatra, por eso que es ideal que pueda estar acá contándonos al respecto. ¿Qué pasa si en esa misma casa hay otros niños, son varios hermanos, o incluso hay adultos mayores? ¿Ellos están más expuestos también que lo que vemos generalmente? No se ha visto en adultos mayores. Y si hay niños mayores, o sea, estamos hablando de escolares grandes, adolescentes, hay muy poco riesgo. El riesgo está más bien en lo que se ha visto. Tampoco sabemos mucho, ¿no? Por tanto, yo no les puedo decir, mira, este contagio es exactamente igual al contagio de las hepatitis habituales. Yo no puedo dar esa certeza. Lo que uno puede decir es que la población que ha estado en riesgo en Europa y en Estados Unidos, lo que apareció en Argentina, es escolares más chicos, preescolares, ¿cierto? Sí. Por tanto, esa es la población que yo voy a vigilar. Hasta ahora es esa. Pero no podemos dar suficiente evidencia de cómo es el mecanismo de transmisión, en fin. Lo que no se ha visto en ningún adulto, tampoco adultos mayores. O sea que pareciera que hay condiciones específicas de los niños para esto. Sí.